Hola, ¿qué tal? Soy el doctor José Alfredo Durán Torres, soy el responsable del taller de teatro para jóvenes principiantes de la Casa de la Cultura de Morelia, que depende de la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán. En esta ocasión vamos a ver la estructura del texto dramático. El texto teatral es aquel texto cuyo objetivo es la representación escénica. Es decir, está escrito para ser presentado en un escenario. El autor, a diferencia de un texto narrativo como la novela, no cuenta la historia, sino que son los personajes a través de sus diálogos los que la van contando a través de las acciones que se desprenden de ellos. El autor de un texto teatral se llama dramaturgo y su discurso poético lo expresa a través de los personajes que son concebidos por él para que actúen en la obra teatral. Decíamos anteriormente en otro de los tutoriales de este espacio que los orígenes del teatro se desprenden del siglo V a.C. y que fue Aristóteles a través de su poética en el siglo IV del mismo siglo antes de Cristo que escribió las técnicas de representación y la estructura del texto dramático que utilizaron los griegos, en donde aparecieron las unidades de tiempo, espacio y acción como estructura básica de su teatro. Estas unidades suelen contener uno o varios conflictos que presentan los personajes, mismo que sirven para desarrollar el argumento de la obra a través del diálogo que puede ser en prosa o en verso. Las características del texto dramático son que en cualquier espacio escénico donde se materializa la obra puede ser convencionalmente y lo conocemos como teatro. Para que exista el teatro, pues, no basta con leer el texto dramático, sino que forzosamente se tiene que presentar a un público y materializar los elementos que componen dicho texto. Para presentar un texto dramático son necesarias dos cosas. Primero, la verbalización, es decir, hablarlo bajo un estudio riguroso de sus códigos y signos. Y número dos, vestirlo, es decir, darle un carácter espectacular a través del vestuario, las luces, la escenografía o la música y la actuación de los actores. Este texto dramático está compuesto por diálogos, es decir, el texto teatral se presenta a través de diálogos o monólogos de los personajes que intervienen en él. Mediante los diálogos, los personajes van desarrollando la acción de la historia, mientras que mediante un monólogo, un solo personaje va contando dicha historia a través de la verbalización de su texto. También contiene apartes, es decir, son los textos expresados por un personaje y se supone que son sus pensamientos. A efectos del teatro son dichos en voz alta para que el público los conozca, pero sabiendo que los demás personajes no los pueden escuchar. Las acotaciones son cuando el dramaturgo hace a veces indicaciones para la lectura o para el director sobre determinadas actitudes de los personajes, sobre algunos elementos del escenario u otra indicación que considere necesario para hacerlo. Y estas acotaciones van entre paréntesis. El tiempo del texto teatral es el de la representación, o sea, el tiempo que dura la obra, y el tiempo de la acción, para lo cual los personajes tienen que referirse al tiempo transcurrido. El tiempo que mencionan los personajes para que el espectador no sabe ni ve también es fundamental en este texto. Si hay algún salto temporal, el tiempo se refleja entre un acto y otro y los personajes lo mencionarán. Falta nada más ver el espacio. Ese es el lugar donde transcurre la obra, es decir, donde transcurre la historia y es representado por medio de los elementos escenográficos. Bueno, hasta aquí el tiempo no nos permite nada más. Muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima.